Gracias, hermano Alex. Queridos hermanos, muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir la enseñanza de la gloriosa e inerrante palabra de Dios. Acompáñenme en una oración. Señor amado, vengo ante ti humildemente. No tomes en cuenta mis pecados, Padre Santo. Tu Hijo pagó por ellos, mi Señor. Esa es la fe que tú me has dado, mi Señor. Que aunque no soy perfecto moralmente, sé que legalmente tú me justificaste, Señor, y me declaraste libre de culpa ante el juez del universo, por tu sacrificio perfecto, en mi lugar. Hoy te ruego, Padre, que tomes mis palabras y me uses conforme a tu voluntad, para transmitir el mensaje que tú, Señor, hoy tienes para tus hijos en esta mañana. Te suplico, mi amado Dios, que dispongas el corazón de ellos, que quites toda distracción y que permitas, Padre, que sus mentes y sus corazones estén dispuestos para recibir tu palabra. Glorifícate en sus vidas, Señor, y permite que tu pueblo aquí reunido sea exhortado, animado, corregido y afirmado para vivir la vida cristiana. Y los que no te conocen, impáctales, Señor, para que se conviertan a ti, se arrepientan de sus pecados, se aparten de sus malos caminos y confíen en el Salvador que dio su vida para que nosotros tuviésemos amistad contigo, perdón de pecados y vida eterna. Te lo pido, mi Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y todos tengan su Biblia abierta en este especial pasaje. Vamos a leer los versículos 6 al 10 de Primera de Timoteo. Todos, por favor, me acompañan en esta lectura. Su Biblia abierta, su corazón dispuesto, su mente receptiva. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Timoteo, versículos 6 al 10. Dice así: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. En nuestro estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo, vimos en este pasaje que empezamos a estudiar el domingo pasado, hace 8 días, que Pablo en el verso 6 hace una maravillosa afirmación acerca del contentamiento cristiano. Él dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Hay una mega ganancia, hay una ganancia que es superior a todas las ganancias terrenales. Y es ser cristiano acompañado de contentamiento, estar contentos con lo que Dios nos da. Y en los versículos 7 al 10, vimos que Pablo da 3 razones del por qué es de gran ganancia la piedad
acompañada del contentamiento. O dicho de otra manera, da 3 razones del por qué es de gran ganancia la vida cristiana cuando estamos contentos con lo que Dios nos da. Estas 3 razones son, en primer lugar, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Esa es la primera razón para estar contentos con lo que Dios nos da. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Número 2, la segunda razón, porque el querer enriquecernos o al querer enriquecernos caemos en tentación y lazo. Cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da, entonces queremos enriquecernos y al querer enriquecernos caemos en tentación y lazo. Y en tercer lugar, cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da, o por qué debemos estar contentos con lo que Dios nos da, es porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si usted no está contento con lo que Dios le da, usted se enfoca en conseguir dinero y ahí emanan las raíces de todos los males que usted enfrenta en su vida. El domingo pasado vimos la primera razón del por qué es de gran ganancia la piedad acompañada del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. El día de hoy consideraremos las otras 2 razones. Así que veamos la segunda razón del por qué es de gran ganancia la piedad o la vida cristiana acompañada del contentamiento. Porque al querer enriquecernos, caemos en tentación y lazo. Noten lo que dice el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Nuestro texto inicia diciendo, los que quieren enriquecerse. Esa palabra, los que quieren enriquecerse, hace referencia al cristiano que no ha aprendido a estar contento con lo que Dios le da, que hace del querer enriquecerse su proyecto de vida. Al querer tener más y más dinero y cosas materiales para ser feliz, para darse la gran vida y sentirse contento y realizado. Pero queridos hermanos, el texto nos muestra claramente que el deseo de enriquecernos o de no estar contentos con lo que Dios nos da y hacer de eso lo más importante y fundamental de nuestra vida, solo nos traerá desgracias y tristezas, como lo dice el texto. Según el texto, cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da y queremos enriquecernos a como dé lugar, suceden 4 cosas, según el versículo 9. Suceden 4 cosas. En primer lugar, caemos en tentación. En segundo lugar, nos dice el texto que caemos en lazo. En tercer lugar, nos dice el texto que caemos en muchas codicias necias y dañosas. Y en cuarto lugar, nos dice el texto que nos hundimos en destrucción y perdición. Ese es el fruto, ese es el resultado de no estar contentos con lo que Dios nos da y querer enriquecernos a como dé lugar y hacer de eso nuestro proyecto de vida. Caemos en tentación, caemos en lazo, en muchas codicias necias y dañosas y nos hundimos en destrucción y perdición. Veamos cada una de estas cosas de manera particular. La primera, caemos en tentación. Caer en tentación es sucumbir ante un deseo atractivo, pero pecaminoso, contrario a la voluntad de Dios, movido por los deseos de la carne y no por los deseos del Espíritu Santo de Dios. Según la Biblia, la tentación viene de 2 fuentes. Viene de nuestros propios malos deseos y viene del diablo, que se vale de nuestros propios malos deseos para tentarnos y hacernos caer en pecado
y apartarnos de la confianza en Dios, el cual es la fuente de la vida. Ese es el propósito de la tentación, hacernos caer y apartarnos de la fuente de la vida, desviarnos del conocimiento de Dios y de aquel que nos sustenta y nos hace bien. En Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, hay una descripción de lo que hace, de dónde viene la tentación y lo que hace cuando cedemos a la tentación en un ser humano. Vean el proceso. Santiago 1, 13 al 15, sin perder Primera de Timoteo. Dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, escúchenlo bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no viene de Dios, no viene de Dios. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno, escúchenlo bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o mal deseo es atraído y seducido. ¿Qué es lo que hace que nosotros pequemos? Nuestros propios malos deseos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o mal deseo es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia o su mal deseo, después de que ha concebido, después de haberse embarazado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchos ponen el ejemplo de la tentación como un anzuelo que se lanza al río con la carnada. El pez ve la carnada muy atractiva, muy seductora, apetecible para comérsela. Y el pez va y agarra la carnada y queda enganchado en el anzuelo. Y eso le produce su muerte. Así pasa, queridos hermanos. Cuando nosotros hacemos de nuestra vida el deseo de enriquecernos, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Caemos en tentación. Caemos en tentación. Somos atraídos y seducidos por el deseo de tener dinero y entonces caemos en tentación. Cedemos a ese anhelo, a ese deseo pecaminoso de querer enriquecernos a como dé lugar, porque creemos que si no tenemos lo que el otro tiene, entonces soy infeliz. Y eso es una falacia, una mentira del diablo. A veces entre usted más tenga, más infeliz es, y aumentan los problemas, y su desconfianza, y su tacañería también, y toda una cantidad de problemas que se tejen alrededor de tener mucho dinero. Entonces, hermanos, lo primero que nos muestra el texto que estamos estudiando hoy es que los que quieren enriquecerse caen en tentación, ceden, sucumben ante ese deseo atractivo, pero que es pecaminoso, contrario al Espíritu Santo, contrario a la perfecta voluntad de Dios, para hacernos caer y desviar de la fuente de la vida y de la fuente de la verdadera felicidad. Fue por eso que Pablo, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 13, dijo lo siguiente. 2 de Corintios 11, 13. Pablo está muy preocupado y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que hay dos fuentes de tentación: nuestro propio corazón, nuestros propios deseos pecaminosos que nos atraen y nos seducen, y el diablo, que se vale de esos deseos pecaminosos para tentarnos, porque a Satanás se le describe en la Biblia como el tentador. Cuando Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice la Biblia que vino a él el tentador
y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y 3 veces tentó el diablo al Señor. Y si tentó al Señor, se atrevió a tentar al Hijo de Dios, ¿cuánto más no se atreverá a tentarnos a nosotros? De hecho, lo tentó con el deseo de enriquecerse. Lo llevó a un monte muy alto y le dijo: todo esto te daré y la gloria del mundo, sus tesoros y todo el poder que se puede tener en este mundo si postrado me adorares. Así que el deseo de tener dinero, en el fondo, el deseo de enriquecernos, de no estar contentos con lo que Dios nos da, es una tentación satánica que quiere que nosotros nos inclinemos ante el dinero para que dejemos de adorar a Dios y de confiar en Dios y confiemos en algo que no es Dios. Porque dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Así que cuando nos inclinamos ante el dinero, ante las cosas materiales, nos estamos inclinando realmente ante el enemigo, hermanos. Esa es la gran verdad. Fue por eso que el Señor Jesucristo, uno de los apartes del Padre Nuestro, le enseñó a sus discípulos a decir: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esa debe ser una de nuestras consignas como hijos de Dios. Pedir cada día al Señor que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal. Amén. Y lo segundo que nos enseña el texto de 1 de Timoteo, capítulo 6, ¿qué pasa con aquellos que quieren enriquecerse y no están contentos con lo que Dios les da? Es que caen en lazo o caemos en lazo. Caer en lazo hace referencia a las trampas que ponían los antiguos con lazos y redes para cazar los animales. Aún se usan las trampas para coger las aves, para coger los animales. Por eso es que en el Salmo 91, en el verso 3, dice lo siguiente: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hace referencia a la trampa que ponían los antiguos, en este caso pues simbolizado con el pecado, con las trampas del pecado, con las codicias. Y en el Salmo 119, verso 110 dice: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Entonces, caer en lazo hace referencia a las trampas que ponían los antiguos con lazos y con redes para cazar a los animales. En consecuencia, aplicando esa metáfora, esa comparación, caer en lazo es quedar atrapados en una trampa que nos pone el enemigo, en la que quedamos cautivos y esclavos a su voluntad. En este contexto, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es que el deseo de querer enriquecernos, de no estar contentos con lo que Dios nos da, es una tentación que nos puede hacer caer en una trampa en la que quedemos atrapados y esclavizados a un falso Dios, que en lugar de darnos libertad, nos esclaviza, que en vez de darnos paz, nos roba la paz, y que en lugar de darnos satisfacción, nos hace más insatisfechos, porque eso realmente es lo que hace el dinero. Usted consigue el dinero que sea y usted nunca estará satisfecho, porque nunca el dinero ni las cosas materiales podrán satisfacer la necesidad que el hombre tiene. Esa necesidad solamente puede ser suplida por el Señor Jesucristo, el cual es nuestro tesoro y debe ser nuestro mayor tesoro en este mundo. Y la tercera cosa que sucede cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da y queremos enriquecernos, es que caemos en muchas codicias necias y dañosas, dice el texto. La codicia es un pecado prohibido por la ley moral de Dios. Es el 10º mandamiento. Es no estar contentos con lo que Dios nos da. Las codicias necias y dañosas no consisten necesariamente en querer tener algo,
porque es legítimo y lícito querer tener algo, querer tener una casa, querer tener un carro, es legítimo querer y anhelar tenerlo. Entonces las codicias necias y dañosas no consisten necesariamente en querer tener algo, sino en querer tener algo más sin una real necesidad. Repito, es querer tener algo más sin una real necesidad. Hay personas que compran y compran y compran cosas sin que las necesiten. Son compradores compulsivos y gastan dinero en cosas que llegan y las amontonan en la casa y ni siquiera las usan, y otros la necesitan. Esos son codicias necias y dañosas, hermanos, y eso es condenado por la palabra de Dios. Por eso nuestra oración debería ser como la del salmista en el Salmo 119, versículo 36, que dice lo siguiente, Salmo 119, verso 36. Dice el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Por qué será que el salmista ora de esta manera? Porque los hombres somos inclinados a la avaricia. Y el salmista está consciente de esta realidad y le pide al Señor que incline su corazón a sus testimonios, a sus mandamientos, a su ley, a su palabra, y no a la avaricia. Porque muy fácilmente nos dejamos llevar por el deseo de tener y tener y tener, porque creemos que eso nos hace felices y nos da satisfacción. No se podrá llevar nada, amado hermano. Y por eso, en Éxodo 20:17, el último de los mandamientos que ustedes lo deben saber de memoria, porque ustedes como cristianos deben aprenderse en la ley moral de Dios de memoria. ¿Qué dice Éxodo 20:17? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esté contento con lo que Dios le ha dado. Anhele tener cosas no para amontonar ni acumular, o para sentir placer y satisfacción y seguridad. Anhele tener cosas porque realmente las necesita. Y si anhela tener cosas, anhele tenerlas para compartir con otro. Si quiere tener una empresa, pues téngala para darle empleo a otro, para que otros se beneficien y también puedan llevar el sustento a sus casas. Dios no está prohibiendo aquí que anhelemos tener y hacer cosas, pero los debemos hacer y tener con un propósito santo. Beneficiar a otros, ayudar a otros, yo ser de bendición a los demás con el dinero, con la plata que el Señor ha puesto en mis manos, si me la ha dado. ¿Me hice entender? Ok. Queridos hermanos, una cosa es cierta. Cuando alguien quiere hacerse rico, enriquecerse, quiere hacerlo lo más pronto posible, ¿sí o no? Lo más pronto posible quiere enriquecerse. Por lo tanto, el peligro empieza en caer en tentaciones de trabajos y actividades donde se promete al individuo que puede ganar dinero fácilmente, sin fregarse mucho. Cosas como juegos de azar, exhibir el cuerpo, porque ahora está de moda exhibir el cuerpo a través de la web, es decir, pornografía. Ganar plata exhibiendo su cuerpo con laxivia. Entonces, ganar dinero fácilmente, exhibir el cuerpo, cometer fraudes cibernéticos, robarle la plata a otro de sus cuentas a través del internet, de las trampas cibernéticas. Todo eso, estafar, robar, prostituirse, prestar con usura, engañar, mentir, asaltar, sobornar, narcotraficar, secuestrar y hasta matar. Todo con el propósito de conseguir plata fácilmente, fácilmente. La avaricia, hermanos, al dinero, al querer enriquecerse fácilmente, hace que la gente
se atreva a practicar actividades que son incorrectas y pecaminosas a los ojos de Dios. Y todo esto, ¿saben por qué sucede, hermanos? ¿Por qué ocurre? Porque la gente, y aún el que dice llamarse cristiano, no tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado y quiere tener más y más y más. En Proverbios capítulo 20, versículo 21, el proverbista dijo lo siguiente, Proverbios 20, 21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Podríamos traducirlo de la siguiente manera: las riquezas conseguidas fácilmente no serán de bendición al final. Y eso es un principio bíblico que nos es anunciado y que debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué la gente perdió tanta plata? Me acuerdo en el tiempo de las pirámides aquí en Villavicencio. Porque les prometían ganar dinero, millones facilito, lleve 1 millón y le damos 5. De eso tan bueno no dan tanto, hermanos. Pero el hombre que conoce la avaricia del corazón de las personas, pues se vale de eso para que la gente sea embaucada y caiga en esas trampas. Y hoy también, a través del internet y de las redes sociales, están las mismas pirámides que funcionan de otra manera y han hecho que algunos por un momento ganen y después les roban todo lo que metieron. ¿Por qué? Porque están inconformes con lo que Dios les da y quieren hacerse ricos fácilmente, rápidamente, sin que les toque trabajar. Pero ¿qué nos dice aquí el proverbio? Los bienes que se adquieren deprisa al principio o que se consiguen fácilmente al principio no serán al final de bendición. En Proverbios 13:11 hay otro proverbio maravilloso. Proverbios 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Podemos traducirlo de otra manera: el dinero mal habido pronto se acaba, pero el que hace dinero de manera honrada y laboriosa las aumenta, y ese dinero será de bendición y le lucirá. Así que, hermanos, por donde usted quiera violar los mandamientos y los principios de Dios, siempre le irá mal. Puede que al principio usted reverdezca y parezca que todo va bien, pero tarde o temprano le vendrá las consecuencias de sus malos actos a su vida y a su propia familia. Las riquezas de vanidad disminuirán, el dinero mal habido pronto se acaba, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta y será de bendición ese dinero que gana. Y en cuarto lugar, regresando a nuestro texto de 1 de Timoteo 6, verso 9, cuando no se tiene contentamiento con lo que Dios nos da, los hombres pueden hundirse en destrucción y perdición. Esa es la cuarta consecuencia que nos muestra este versículo. Cuando no estamos contentos con lo que Dios nos da, el hombre al final de su carrera se hunde en destrucción y perdición. Estas palabras indican lo peligroso que puede llegar a ser este pecado de la codicia por el dinero. ¿Qué va a cosechar? Destrucción y perdición. Indican que la persona puede condenarse eternamente si no se arrepiente. Eso es lo que quiere decir ese texto. El hombre que no se arrepiente de su avaricia, de su codicia, y hace de su vida el proyecto de solo conseguir dinero para satisfacerse, se hundirá en destrucción y perdición. Y esa palabra, destrucción y perdición, hace referencia a que puede condenarse eternamente si no se arrepiente. En lugar de la ganancia que estaba buscando en las riquezas, si no se arrepiente, experimentará tristezas, pérdidas y destrucción eterna, y ese será el fruto de tanta lucha buscando el dinero. Terrible, ¿no les parece?
Entonces, hermanos, la palabra de Dios es tan clara, es tan confrontadora y nos hace hoy entender, hermanos, que eso por lo que a veces suspiramos y luchamos tanto y en lo que nos afanamos tanto, lo único que nos va a producir a la postre, si no entramos en razón y si el Espíritu Santo no aclara nuestro entendimiento, será la destrucción eterna en el infierno. Y sin dinero, y sin nada, porque nada has traído a este mundo y nada podrás llevar. La historia demuestra, amados hermanos, que las codicias han sido causa de casi todas las guerras y pleitos entre naciones, entre pueblos, entre familias, entre hermanos que se hunden en odios, en perdición, en destrucción, en conflictos, familias que se acaban y se desintegran solo por la codicia, por las herencias, todo eso, hermanos, por amor al dinero. Alguien dijo que la codicia rompe el saco, ya que se pierde una ganancia segura por la ambición de conseguir otra aparentemente mayor, pero insegura, efímera y pasajera. Y eso es verdad. A veces perdemos aquello que tenemos seguro y que trae verdadera felicidad y fruto por querer agarrar aquello que no trae nada bueno. Porque con el brillo aparente nos engaña y nosotros nos dejamos llevar, como se deja llevar el perro por la nariz cuando huele un mortango. Hermanos, que Dios nos ayude a tener carácter y entender qué es lo que realmente vale en este mundo y dónde deben estar nuestros afectos y nuestros deseos realmente. Miren lo que dice Génesis capítulo 13, vaya conmigo allá. Génesis 13, versículos 10 al 13. Génesis 13, 10 al 13. Dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Estamos en el contexto donde los cuidadores del ganado de Lot y de Abraham contendieron por los pastos porque ellos iban juntos. Ya no había pasto para los ganados de Lot ni para los ganados de Abraham, entonces hubo conflicto entre los que cuidaban el ganado. Entonces Abraham le dice a Lot: escoge, es tiempo de separarnos. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas al oriente, yo voy al occidente. Escoge y apártate de mí y haz tu vida independiente de mí. Es lo que le propone a Abraham. Escoge lo que tú quieras. Entonces Lot alzó sus ojos, dice el verso 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Lot se llenó de avaricia, hermanos, y vio las tierras circundantes a Sodoma y Gomorra como el huerto de Jehová. La codicia nos hace ver el infierno como si fuera el cielo. La codicia nos hace ver que el dinero es lo que nos da la felicidad, cuando realmente no es así. Lot vio que toda la llanura del Jordán cerca a Sodoma y Gomorra era como el huerto de Jehová,
como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Pero ¿cuál era el problema de esas tierras? Que estaban contaminadas por gente abundantemente pecadora, en gran manera pecadora contra Jehová el Señor. Y Lot se fue a esas tierras y dice la Escritura que fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma, hasta que en Génesis 19 lo encontramos viviendo, habitando en Sodoma, compartiendo con sus hermanos sodomitas. Y ustedes saben todo lo que ellos practicaban y hacían en esa ciudad. ¿Y por qué razón el Señor trajo juicio a esas ciudades? ¿Qué logró Lot? Con su avaricia, con el deseo de querer ir a tener ganado allá y comerciar con esa gente, dijo, esa es mi oportunidad. Allá voy a poder ganar plata, voy a poder comerciar, voy a tener cosas. Esa es mi felicidad, como hoy lo miran muchos. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Dios trajo juicio sobre esas ciudades y las destruyó a todas. Y ni siquiera su propia mujer se salvó. Porque cuando Dios lo sacó, arrastras, porque dice prácticamente la Biblia que Dios los sacó arrastras porque estaban tan apegados a las cosas materiales que no querían irse. Solamente se salvó él con sus 2 hijas. Sus yernos no quisieron oírle, le parecían que estaba loco. ¿Qué logró Lot? Nada. Fue salvo raspando. ¿Qué logró? Nada. La avaricia al dinero, el deseo de enriquecerse no le dejó nada sino tristezas. Lo hundió en tristezas, dolor y destrucción. Queridos hermanos, no nos dejemos engañar por el brillo aparente del deseo de querer enriquecernos y de obtener cosas. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Marcos 4:19 lo siguiente. En Marcos 4:19 dijo, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lo que hace la codicia al dinero y a las cosas materiales. Los afanes de este siglo, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, hermanos. Usted puede escuchar palabra y palabra, pero si esa palabra no la pone en práctica y comienza a ponerle oído o a poner su corazón en las cosas materiales, ese afán de la vida, ese deseo de enriquecerse, entran en su vida y ahogan aquello que se ha sembrado en usted. Tengamos mucho cuidado. Y yo quiero que noten el carácter progresivo y descendente del pecado que se describe en 1 de Timoteo 6:9, el texto que estamos estudiando. Noten el carácter progresivo y descendente, o el espiral descendente de cómo empiezan las cosas y a dónde termina. Noten lo que dice 1 de Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primero, la codicia de querer enriquecernos. Eso es lo primero. Esto lleva en un segundo lugar a caer en tentación y lazo. Luego, en tercer lugar, a caer en muchas codicias necias y dañosas. Y finalmente, las personas se hunden en destrucción y perdición. Es una espiral descendente de destrucción. Es un carácter descendente que inicia con algo aparentemente ofensivo y que todo el mundo lo hace, pero puede terminar en destrucción y perdición. Entonces, amados hermanos, habiendo considerado la segunda razón del por qué es de gran manera o de gran ganancia la piedad acompañada del contentamiento, ahora consideremos la tercera razón del por qué es de gran ganancia estar contentos con lo que Dios nos da. Y esa tercera razón es porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Leamos el versículo 10. Porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo primero que hay que aclarar antes de hablar del texto es que el dinero en sí mismo no es malo, porque es necesario para muchas cosas en la vida cotidiana. Si usted no tiene dinero, no puede comprar el mercado en la tienda, los víveres para el sustento de su familia. El dinero es necesario para muchas cosas, hermanos. El dinero en sí mismo no es malo. El dinero es para que el hombre lo gane y lo utilice para sus necesidades y no para que el hombre se convierta en un esclavo del dinero. Otra cosa que hay que aclarar, hermanos, es que ser pobre no significa ser piadoso y ser rico tampoco significa ser impío. Porque a veces se tiene un mal concepto, como esa persona es rica entonces es malo, es impío. Y a veces creemos que por ser pobre entonces somos buenos y dados a las cosas de Dios. Y eso es falso. Los pobres son impíos y no quieren a veces a Dios y no quieren saber nada de Dios y hacen cosas malas y perversas. Y también hay ricos que hacen lo mismo. Pero también hay pobres que creen en Dios y confían en Dios. Y hay ricos que confían en Dios y creen en Dios y hacen cosas correctas. Así que ser pobre no significa ser piadoso, ni ser rico significa ser impío, y eso hay que dejarlo en claro. Lo que es malo y Dios condena es el amor al dinero, porque el dinero se convierte en un Dios con D minúscula en el cual comenzamos a confiar y desplazamos a Dios, al Dios verdadero, el cual debe ser el objeto de nuestra confianza y de nuestro amor. Por eso el texto dice que el amor al dinero es raíz de todos los males o de todo tipo de mal. Esto quiere decir que el amor al dinero puede motivar, escúchenlo bien, el amor al dinero puede motivar a las personas a hacer cualquier mal en esta tierra con tal de obtenerlo. Porque desplazamos a nuestra confianza en Dios y la ponemos en algo efímero y en algo pasajero. Y en consecuencia, eso se convierte en raíz de todo mal porque dejamos a Dios fuente de toda bendición. Ponemos la confianza en el dinero que es efímero y pasajero y dejamos a Dios, dejamos de confiar en Dios, el cual es la fuente de toda bendición. El texto dice que el amor o la codicia por el dinero hizo que algunos se extraviaran de la fe y fueran traspasados de muchos dolores. Así dice el texto en el verso 10. Pero porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo peor de las desgracias que puede causar el amor al dinero es el extraviarnos de la fe, queridos hermanos, y de nuestras responsabilidades espirituales. Cuando uno se extravía de la fe, se extravía de las responsabilidades espirituales. El amor y la búsqueda del dinero ha hecho que muchos se alejen del Señor, se alejen de la oración, del estudio de su palabra y de la asistencia a la iglesia y su compromiso como miembro de la iglesia. Se alejen también del cuidado espiritual y la instrucción y la disciplina de sus hijos por estar consiguiendo plata. Yo consigo y le doy todo a mi hijo y con eso vivo feliz, como si eso significara todo, hermanos. A raíz de esto, la familia es traspasada de muchos dolores. A raíz de esto, por estar consiguiendo dinero, muchos hijos terminan involucrados. Mientras sus padres trabajan y consiguen dinero, muchos hijos terminan involucrados en drogas, en homosexualismo, adictos a la pornografía, al alcohol, a los videojuegos o simplemente
terminan siendo unos perezosos que no quieren hacer nada sino dormir hasta tarde y vivir a la gorra de sus papás. Eso es lo que logra un padre, una madre, cuando se dedica solo a hacer dinero y no le pone cuidado a sus hijos y a su familia. Se aparta de sus responsabilidades como padre y madre. Responsabilidades espirituales que son las más importantes que debemos tener en cuenta como padres. Queridos hermanos, el amor al dinero ha hecho o hizo que Acán tomara del anatema unos lingotes, no sé si ustedes recuerdan la historia, unos lingotes de oro y unos ciclos de plata, y esto le trajo juicio y muerte a él y a toda su familia. Así lo narra la historia. Eso está en Josué 7, 20 al 25. Hoy no lo vamos a leer porque es muy largo. Hago este comentario porque Acán se dejó llevar por el deseo de tener ese oro, de esa plata que Dios había prohibido que nadie la podía coger porque era maldita, era el anatema. Entonces, él hizo caso omiso al mandato de Dios, lo tomó, y eso hizo que Israel se debilitara y murieran en un día en una batalla 3,000 personas. Vino juicio sobre la nación, porque nuestro pecado no solamente trae desgracia a mi vida y a los que me rodean en mi familia, sino también a toda la comunidad, por ejemplo, a la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Dios mandó apedrear a Acán y a toda su familia, porque le encontraron en su tienda los lingotes de oro y los ciclos de plata y el manto babilónico del cual él se enamoró. Y eso le produjo a él y a su familia la muerte y los juicios de Dios. Eso es lo que logra un padre, una madre, cuando se dedica solo a hacer dinero y pierde de vista las responsabilidades que debe tener más importantes en su casa. En segundo lugar, el amor al dinero hizo que el joven rico no siguiera a Cristo, porque tenía muchas posesiones y las amaba y no quería perderlas. Dice en Mateo 19, 21 al 22, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, hombre rico, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esto el joven, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que el amor al dinero hizo que el joven rico no siguiera a Cristo, porque amaba más su dinero que al mismo Cristo. En tercer lugar, el amor al dinero hizo que el rico insensato de la parábola de Cristo muriera engañado pensando que el dinero le daba la felicidad y el reposo de su vida. Él dijo estas palabras en Lucas 12, 19 al 21. Y diré, después de que acumuló todo en graneros, dijo: diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días o años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado o provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ustedes hacen tesoros para ustedes, pero a veces no son ricos para con Dios. No dan nada a la obra y son tacaños para la obra del Señor y con necesidades en la obra de Dios. Y acumulen allá. Han perdido el foco, se han dejado engañar por la avaricia. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado de eso. El amor al dinero hizo que este rico insensato de esta parábola muriera engañado pensando que el dinero que tenía le daba la felicidad y el reposo a su vida. En cuarto lugar, el amor al dinero y la avaricia hizo que el rico de otra parábola relatada por el Señor nunca compartiera con el pobre Lázaro algo de su abundancia material, y el hombre afuera, en la puerta de su castillo, muriendo de hambre.
nunca compartió con él. Y en consecuencia nos dice la parábola que este rico murió y se perdió en el infierno. Y estaba en tormentos allá. Y Lázaro estaba en el seno del Padre. Nunca compartió, solo atesoró para él y nunca dio al necesitado. El amor al dinero, en quinto lugar, hizo que Judas Iscariote traicionara al Señor Jesucristo y posteriormente terminara ahorcado. El amor al dinero hizo que Ananías y Zafira mintiesen y fueran juzgados con la muerte física por el Señor. ¿Dónde terminó Judas después de amar el deseo de tener plata? Ahorcado. Ese es el pago del pecado, hermanos, de la avaricia. Y en último lugar, el amor al dinero hizo que los ricos opresores de la epístola de Santiago, capítulo 5, lloraran y aullaran por las miserias que les vendrían por oprimir y explotar a sus trabajadores. Escuchen lo que dice Santiago 5, 1 al 6. Dice así, Santiago 5, 1 al 6. Vamos, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ese va a ser el pago. Dios los juzgará. Van a aullar, van a gemir de dolor por ser injustos y no haber dado nada. Todo porque creían que su riqueza se les acababa y que era para ellos. Se murieron y ¿qué llevaron? El juicio y la destrucción del Señor. Fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Observen lo que dice Proverbios 23, versículos 4 al 5. Dice así, Proverbios 23, 4 al 5. No te afanes por hacerte rico, nos dice el Señor hoy, amado hermano y hermana. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Amén. Dejen ese afán de enriquecerse. No pongan las miradas o su mirada, sus ojos en las riquezas, porque las riquezas no son nada. El único que es Dios. Él dijo, yo soy el que soy, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es en Él que nosotros debemos estar afincados y agarrados, hermanos, para no ser desviados de la fe y ser traspasados de muchos dolores. En Proverbios 28, versículos 20 al 22 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Tremendas palabras. Y por eso nosotros deberíamos decir con el salmista en el Salmo 62:10 las siguientes palabras. Salmo 62:10. No confíes en violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis su corazón en ellas. Si Dios le bendice con bienes materiales, no ponga su corazón en esos bienes materiales, comparta, siembre en el reino de Dios y sea útil a la sociedad con esas bendiciones que Dios le ha dado.
Hay una historia que se cuenta que sucedió en los Estados Unidos. Y en el bolsillo de un rico que tenía mucho dinero en los Estados Unidos, en los bolsillos de ese rico que acababa de suicidarse, se encontró la suma de $50,000, harta plata en efectivo, y una carta que decía: he descubierto durante mi vida que los montones de dinero no dan felicidad. Me quito la vida porque ya no puedo soportar más la soledad y el aburrimiento. Cuando era obrero corriente en Nueva York, yo era feliz. Ahora que poseo millones, me siento infinitamente triste y prefiero la muerte, y se ahorcó. Su dinero no le satisfizo, terminó ahorcándose como Judas. Y quiero terminar hoy la meditación con unas aplicaciones. Como aplicación quisiera que observáramos estos consejos para no dejarnos seducir por el amor al dinero. En primer lugar, recuerde, amado hermano, que así como el amor al dinero es la raíz de todos los males, así también el amor a Cristo es la raíz de todas las bendiciones. Siempre recuerde eso. El amor al dinero solo me va a traer desgracias, pero el amor a Cristo me va a traer toda bendición. Número 2, tome conciencia que un día moriremos y todas las riquezas quedarán aquí. Usted no puede llevarse nada. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. En tercer lugar, conténtese y sea agradecido con lo que Dios le da. No reniegue de la vida, adore a Dios, bendiga a Dios, como hizo Job cuando perdió todo, se postró y adoró. Así que conténtese y sea agradecido con lo que Dios le da y usted será feliz. Glorifique a Dios y trate de vivir para Él cada día. Cuarto, tenga cuidado con lo que esté pensando hacer para tener más dinero. Tenga cuidado con lo que está pensando hacer para tener más dinero, porque casi siempre lo que uno piensa hacer para obtener más dinero es ilícito y va en contra de la voluntad de Dios. Así que observe, piense y mire cuál es la estrategia que usted está haciendo o que está tratando de desarrollar para obtener más dinero. Puede que la estrategia en principio no parezca mala, pero con el tiempo esa estrategia, ¿qué va a hacer? Si a usted le va bien, logra alejarlo de Dios, de sus responsabilidades, de su familia, y entonces comenzará a cosechar. Piense eso. Si usted se va de una ciudad para otra, lo primero que debe pensar es: ¿dónde me voy a congregar? ¿Dónde voy a recibir alimento espiritual? Porque eso es lo primero que debe estar en mi vida. No con dónde voy a ganar plata. Lo primero es dónde voy a alimentarme, dónde voy a guiar mi vida, dónde voy a estar afincado para nutrir mi alma y mi familia con la palabra de Dios. Quinto, ame a Dios y a la gente más que al dinero. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ame a Dios más que al dinero y ame al prójimo más que al dinero. ¿Cómo se muestra eso? Compartiendo con lo que Dios me da. Sexto, ame la obra de Dios y apoye con su dinero la obra de Dios. Eso es hacer tesoros para el cielo. Séptimo, como cristianos debemos entregarnos a los valores que no terminan con esta vida y que son eternos. El amor a Dios y a los demás, la salvación de los hombres y la edificación y el apoyo a nuestra iglesia local y a las misiones. Entreguémonos a estos valores y a estas metas y a estos propósitos, porque eso honra a Dios. Y octavo, sé generoso con los demás.
Cuando compartes tu dinero con los demás, estás mostrando que los valoras más que tu propia riqueza personal. Qué triste ver que a veces valoramos más las cosas materiales que al mismo ser querido, que al mismo ser humano que está a nuestro lado. Cristo valoró tanto nuestra vida pecaminosa y miserable que estuvo dispuesto ¿a qué? A entregar su vida por nosotros, a hacerse pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Imitemos a Cristo, vivamos para Cristo. Como nos enseñaba hoy el hermano Alex, para nosotros el vivir debe ser Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Él es el Rey Supremo. Y recuerde, amado hermano, una de las mentiras de Satanás es que nos hace creer que la felicidad viene de tener más cosas materiales, cuando en realidad la vida se complica con las cosas materiales y nos hace a veces más amargada la vida, más dolorosa y más tortuosa. Dios nos dé la gracia, queridos hermanos. Y tú que estás hoy aquí por primera vez tal vez, o que has asistido y que no conoces al Señor Jesús, yo te invito hoy, de corazón, a que rinda su vida a Cristo, que le pida perdón por sus avaricias, por sus pecados y por todo aquello que ha cometido contra Dios. Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario para morir allí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven hoy a Cristo, pecador. Reconoce su falta, sus pecados, y ríndete a Él confesándole sus faltas y pidiéndole que lo lave y lo limpie de su maldad. Y el Señor te perdonará y te salvará. Porque la Escritura dice que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Ven a Jesús y confía en Él. Él es el tesoro más preciado. Es la riqueza más grande y poderosa que podemos recibir del Señor. Pablo estuvo dispuesto a morir por Cristo. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por Cristo, porque entendieron que Él era el tesoro más preciado. Y que aunque nos quiten la vida, en Él tenemos la vida eterna. Que Dios nos dé su gracia para poder entender estas cosas y amarlo a Él por sobre todas las cosas. Colóquese de pie y oremos. Señor, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Te pido que nos ayudes a entender tu verdad y que atesores esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Toca las conciencias, Señor, y salva al que no te conoce, y desarráiganos de la avaricia y del deseo de querer tener más y acumular más, porque eso no nos traerá ningún beneficio, sino nos hundirá en destrucción y perdición, nos extraviará de la fe, del camino que hemos de seguir. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado, queridos hermanos.